hoy nos toca el tema que es solicitación por corte, o también lo llamamos flexión variable, o también se le dice cizalla, o bueno, nada, tengan cuidado con el tema de los nombres porque a veces confunde. Cualquiera de esos tres, corte, flexión variable y cizalla, es todo lo mismo. Vamos a estar analizando entonces este tipo de solicitación que va a generar tensiones tangenciales, una determinada distribución de tensiones tangenciales en las secciones. Y vamos a ver cómo va a ser esta distribución para distintos casos y por qué se genera. Esta clase fue hecha por el clásico trío Kotama, al que se le sumó va, entonces es Kotama va, no sé a dónde van, pero van a algún lado. Bien, un chiste malo, y para hacer tiempo, y ahora sigo con lo que viene, suponiendo que se conectaron más personas. Vamos a avanzar entonces con el repaso teórico de esta clase, y para empezar a entender un poco cómo funciona todo esto, quiero que tengamos presente que, claro, como ya sabemos de estabilidad 1, hay una relación entre corte y momento. Si mal no recuerdo, y estoy casi seguro que no, hay una relación diferencial en la que el corte me representaba la pendiente del momento y había un juego por ese lado. Entonces, para poder entender un poco cómo empieza a jugar este tema del corte en el caso de flexión, con flexión variable, estoy diciendo muchas veces lo mismo, pero para que entiendan que es más o menos todo lo mismo, vamos a analizar el caso de dos vigas simplemente apoyadas con una diferencia. Una va a ser una viga simplemente apoyada con una sección maciza rectangular, completamente maciza, una sola pieza. La otra va a ser la misma, en realidad viga simplemente apoyada, pero en lugar de ser una sola pieza, lo dividimos en 4. Y ahora les pregunto, con lo que ustedes saben de flexión, ¿qué se les ocurre que puede estar pasando entre este caso y este caso? ¿La resistencia a flexión va a ser la misma en ambos casos? Estamos dormidos todavía, ¿no? No, no, en la primera va a ser un poco mayor que en la segunda. Un poco mayor que la segunda. Bien, y a ver, pensémoslo un poco. ¿Cómo era el diagrama de tensiones? Supongamos que tenemos un momento en I que aplicamos. Entonces lo dibujo ahí, ese es mi M. Y si mal no recuerdo, y si mal no recordamos todos, mi diagrama de tensiones a lo largo de la sección era de esta forma, lineal. Acá era positivo, acá era negativo, y 0 para el baricentro, porque el eje I pasa por el baricentro, la línea neutra y demás. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá abajo? Bueno, en este caso, lo que está pasando, o sea, como tenemos 4 piezas separadas, no podemos tener esta transición que tenemos acá, completamente lineal, o sin que se entere la pieza que estamos pasando de una barrita a otra. Sino que lo que vamos a ver es que cada una de estas barritas va a tomar una partecita del momento. Estos son los diagramas de tensiones para cada una de las barritas generadas por ese mismo momento. ¿Ok? Se entiende que esto que está acá es esto mismo, solo que llevado a una barrita, a otra barrita, otra barrita y otra barrita. Entonces, como bien dijo Joaquín, creo, la resistencia de esta barra, de este conjunto de barras sin unirse, sin estar unidas acá, va a ser menor a la resistencia de toda la barra como un solo conjunto, como un solo material, digamos. Ahora, ¿cuál era el parámetro que me indicaba? ¿Cuáles eran los parámetros que me indicaban la rigidez a flexión? ¿Y cómo podemos entenderlo a partir de eso? Esto. ¿Se acuerdan algo de flexión? ¿Cómo era la flexión de la deformación? Por ejemplo, vamos con la tensión, que es la más... ¿Cómo era sigma para un momento en I? Momento en I sobre JI por la distancia en Z. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estas eran mis tensiones. ¿Y mis deformaciones cómo iban a ser? Y bueno, mis deformaciones iba a ser entonces epsilon MI, iba a ser MI
sobre EJI por Z. Y ahí es donde vemos que lo que está interviniendo en la rigidez de mi sección terminan siendo estos dos términos. E, que es el término material, y J, el momento de inercia, que es un término de la forma que tiene la sección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? En principio del material no dijimos nada, entonces podemos decir que en ambos casos tenemos el mismo material y listo, ya está. Nos olvidamos de esa variable. ¿Cuál es la otra variable que tenemos? Bueno, el momento de inercia. Y les pregunto, ¿todos ven, más o menos, que el momento de inercia de esto respecto del eje Y no es igual al momento de inercia de esto respecto del eje Y? Es medio confuso. ¿Cómo es el momento de inercia de esto respecto al eje Y? Base por altura del cubo sobre 12. Perfecto. Y una pregunta más. ¿El eje Y qué es? El eje Y es un eje baricéntrico, que en particular es un eje principal de inercia de esta sección que está acá. Ahora, el eje Y este que está acá, ¿es un eje principal de inercia de esta partecita de acá? ¿Cuál sería el eje principal de inercia de esta partecita? O de esta, o de esta, o de esta. El paralelo al eje Y que pasa por el baricentro. Exacto. Entonces, este sería mi IG1, y así lo voy a hacer con los demás, no lo voy a hacer para no registrar el dibujo. Bien, entonces, el JI de cada uno de esos cuadraditos sería simplemente, y voy un poquito más a la izquierda, el JI de cada cuadradito sería, y vamos a cambiar un poco la nomenclatura, este es H, donde esto es H, y esto va a ser H. Bien, sería BH cubo sobre 12, donde este H chiquito es la altura del cuadradito. Ahora, si yo quiero llevar esto al eje Y, ¿cómo lo hacía? Al eje baricéntrico de la sección. Steiner. Perfecto. Steiner, bien. Ahí escucho un Steiner que no me gustó tanto, pero no importa, está bien. Esto era B por H por una distancia. Y bueno, en el caso del cuadradito 1, que yo llamé a este el cuadradito 1, vamos a ponerle acá 1, me va a dar algo así como, déjenme pensar, H más H sobre 2 al cuadrado. Estamos de acuerdo que el momento de inercia para 1 y 4 va a ser el mismo, y para 2 y 3 también va a ser el mismo. Entre sí, digamos. 1 y 4 son iguales, 2 y 3 son iguales. Entonces esto es igual a JI del cuadrado 4, y JI, bueno, del rectángulo 3 es igual a JI del rectángulo 2, que es igual de vuelta a BH cubo sobre 12 más B por H, por, en este caso va a ser H sobre 2 al cuadrado. Bueno, entonces, si desarrollamos un poquito esto, vamos a poder llegar a ver que efectivamente, si sumamos todos estos términos, son 2 veces esto y 2 veces esto, el momento de inercia me va a terminar dando menor. Si quieren, lo podemos verificar, no es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el JI total de la sección partida, me falta una partecita, ahí está, que es 4BH minúscula cubo sobre 12, más los términos de Steiner, que todos multiplican por el área, y tengo 2 veces el término de Steiner de los cuadraditos 1 y 4, y 2 veces el término de Steiner de los cuadraditos 3 y 2. Esto lo hago así porque entiendo que es temprano y prefiero hablar de algo que sabemos temprano, y después vamos a ver cómo funciona todo. Esto, como verán, no tiene nada que ver por ahora con corte. Estamos hablando solo de flexión. Es solamente eso. Entonces, ¿qué me quedaría? 2h más h sobre 2 al cuadrado más 2h cuadrado sobre 4. ¿Qué tal? Sí. Vengo a interrumpir. Me parece que estás diciendo algo porque yo dije algo mal en algún momento del pasado y estás cometiendo el mismo error que estaba cometiendo yo. Esto
no aplica este caso. O sea, si los cuadraditos funcionan separados, si los cuadraditos, los rectángulos de abajo funcionan separados, funcionan realmente separados. Entonces no hay que aplicar Steiner. Cada rectángulo tiene su inercia respecto a su baricentro y no hay que sumar términos de Steiner, sino que simplemente cada rectángulo tiene su inercia respecto a su baricentro para tener justamente los diagramas de tensiones que tenemos en la izquierda. Y ahí es mucho más fácil la cuenta. 4 inercias de rectángulos chicos sí o sí da mucho menor que una gran inercia del rectángulo grande, porque en el caso del rectángulo grande, el 4 está dentro del cubo, y en el caso del rectángulo chico, el 4 está afuera. O sea, si dejas la misma cuenta que te habías escrito abajo, que habías puesto abajo, sin los términos de Steiner, lo que te quedaba justamente era 4 veces B por H minúscula al cubo sobre 12. En cambio, cuando hacen la inercia del grandote de arriba que está a la derecha, es B por 4H todo eso al cubo sobre 12. Y ahí es mucho más claro que la diferencia de cosas. Nuevamente, este error en realidad es algo que dije yo mal, creo que el cuatrimestre pasado. Mi intención fue arreglarlo y no había visto la clase, no la repasé y pensé que venía, no sé, me mandé para acá y me equivoqué, yo también. Así que no fue culpa tuya. Ok, igual, todo esto es para que aprendan a no creerle a nadie. En el caso de Cristian tiene un poco más de excusa, pero yo creo que fue el cuatrimestre pasado que dije esto, después de no sé cuántos años de estar haciendo y dando estabilidad 2, dije esa burrada. Así que cuando un profesor dice algo, no le crean, y cuando alguien dice, tiene mucho sentido que esto sea menor, no le crean, hagan las cuentas, porque la gente se equivoca, y la gente dice cualquiera, siendo la gente nosotros. No nos crean y no dejen las cosas pendientes de, bueno, si se hacen las cuentas va a dar, o créanos que esto tiene sentido. Las cosas no son siempre intuitivas y por un lado, y después la gente se equivoca. No confíen en el mundo para estas cosas. Bien, sí, gracias. Bueno, nada, como dijo Felipe, esto sirvió para decirles que nos equivocamos bastante. Así que bueno, listo. Entonces, olvidémonos de todo. Cada uno de estos cuadraditos va a trabajar por separado, como indica acá en el dibujo, va a ser esto. Entonces, cada uno va a soportar una parte de la flexión. ¿Y cómo la soporta? Bueno, con su momento de inercia respecto de su eje baricéntrico. Y nada más. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiera ver cuánto me aguanta el total de esta sección, y lo repito nada más por las dudas, cuando quiera ver cuánto me aguanta el total de esta sección, voy a ver el JI total de eso, va a ser 4 veces el BH cubo sobre 12. En cambio acá voy a tener un BH mayúscula sobre 12 y ahí es donde vemos la diferencia que tenemos en cada caso. Por eso este termina siendo mucho más grande que este, porque H es mucho más grande que H y esta elevado al cubo. Ok, bueno, lindo lío. ¿Alguien se perdió con todo esto? Necesito que me digan si se perdieron en algún punto. Porque bueno, ya que estamos, es un buen momento para... No, yo no. Ok, perfecto. Entonces, todo esto, entonces... vamos a borrar parte. Bueno, vamos así. Es para decirles que el JI de la sección total es mucho más grande que 4 veces el JI de las partes. Es lo que puse antes. ¿Ok? 4 veces el JI de cada una de estas es mucho más chico que el JI de la total. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre esto que está acá y esto que está acá? Bueno, ahí es donde empieza a jugar un papel importante el tema de flexión variable y ahí es donde quería llegar. Esta diferencia de JI solamente existe porque cada una de estas partes actúan por separado. Si actuara todo como un conjunto, que es el caso acá arriba, serían dos casos análogos completamente. Entonces lo que queremos ver es qué papel tiene la flexión variable o las tensiones tangenciales en pasar de esto a esto, o al revés, de esto a esto, como quieran verlo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es analizar el casito este de la viga simplemente apoyada, formada por 4 barras, que tiene cargas en los tercios. Tenemos el diagrama de momentos, y vamos a analizar una sección
en la cual haya corte. Corte me implica una variación de la sección, en la flexión, perdón, por lo tanto me implica una flexión variable. ¿Y cuál agarramos? Bueno, agarramos una sección, por ejemplo, esta que marcamos acá, la sección A, que la alejamos lo suficiente de puntos de discontinuidad. Una discontinuidad puede ser un apoyo, puede ser una carga concentrada. Cerca de esos lugares, la teoría como que estamos bajo la hipótesis de que estamos alejados de esos puntos de discontinuidades. Ya en esos puntos cercanos a las discontinuidades empiezan a pasar cosas un poquito raras, que creo que ni yo sé, no creo saber, digo ni yo, creo que no sabría explicárselas bien, así que no nos vamos a meter en eso. Vamos a ver un lugar que esté todo más o menos uniforme y lindo. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué esfuerzos tenemos en la sección AA? Momento y corte. Momento de corte, perfecto. El corte que está dado por esto, esto y esto, me va a dar un QZ para abajo. Y el momento me va a dar un momento tal que me traccione la fibra de abajo. Excelente. Ahora, ¿qué pasaría si estas barras estuvieran todas unidas, trabajaran como una única sección? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar un poco el papel que juega el esfuerzo de corte y el papel que juega las uniones entre estas barras, como dijimos antes, para llevar de un caso a otro. De un caso una sección de una sola barra al caso de una sección que tiene 4 barras que en conjunto forman el área total. Eso es lo que estamos viendo, las uniones entre las tablas. Entonces, quiero recordar y quedémonos con esta idea de que el corte en Z, para este caso al menos, iba para abajo. Después nos va a servir acordarnos de esto para entender un poco cómo funciona todo. Entonces, vamos a agarrar un tramito de la sección, de la barra. ¿Este tramito qué es? Vuelvo para atrás un toque. Teníamos la sección AA, agarro un pedacito ahí y veo lo que pasa acá y acá. ¿Qué me dicen del momento que tengo acá y el momento que tengo acá? ¿Son iguales? Bueno, medio trivial la pregunta, ¿no? Acá el momento va a valer algo, m, que va a estar por acá, m, y la diferencia, es decir, bueno, este cachito que está acá, ese cachito que está aquí, que es la diferencia entre un m y otro, es un diferencial de momento que se genera por la existencia de corte. Vamos a verlo en el otro dibujo a ver si se ve un poquito más claro. ¿Qué estoy diciendo? A la izquierda tengo un momento y un corte. A la derecha tengo el mismo corte, tengo este momento, pero además, como avanzó un diferencial de x, y recordemos que la pendiente del diagrama que tenía era así, de este estilo, si paso de acá a acá, esto es mi diferencial de momento, siendo este el diagrama de momentos, ¿no? La parte del diagrama de momentos. Ese es el diferencial de momento que me está apareciendo. Bien, entonces, recuérdame un poco, ¿cómo dijimos que eran las tensiones debidas a momento al verbo de la sección? Si yo dibujo acá la sección, ¿cómo eran las tensiones debidas a momento? Por ejemplo, a este. Lineales. Lineales y con un valor nulo en la línea neutra que, por ser una flexión simple, normal, pasaba por el baricentro y por el eje Y, que es un eje principal de inercia, donde me indica que me comprime arriba, me tracciona abajo, y acá tengo un sigma debido a M. Ahora, estamos de acuerdo que esto va a ser igual dibujado al revés, ¿no? Espejado. ¿Por qué? Porque en ambos casos me está comprimiendo arriba, traccionando abajo. Y vale lo mismo, sigma M. Ahora, esto, ¿qué me va a generar? Bueno, en esencia es lo mismo que este momento que tengo acá, solamente que en lugar de ser un momento, un señor momento, es un diferencial de momento. Entonces, bueno, voy a tener un diagrama que va a ser análogo a este, que si lo dibujara a escala sería mucho más chiquito. Tal vez sería más correcto ponerle sigma de diferencial de M, que también me comprime arriba y me tracciona abajo. Y ahora les pregunto, ¿estamos de acuerdo que esto y esto se anula? ¿No? Ahora,
¿quién se va a encargar de esto? ¿Alguien tiene alguna ocurrencia al respecto? Porque si no me queda fuera de equilibrio la sección, o bueno, el pedacito de barra que agarré. ¿Y eso puede ser? No, bueno, estamos manejando esa estabilidad de la materia, ¿no? Tiene que estar todo en equilibrio. Entonces, ¿cómo se les ocurre que logro equilibrar este pedacito de acá que me quedó? ¿Alguna sugerencia? ¿No se entiende la pregunta? Ni idea puede ser una respuesta también. Ya lo saben. Un poco de fruta también, no pasa nada, no me enojo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se Claramente llama? la gente tímida que no quiere contestar. Porque Bueno, perdón, tiro algo. Dale, Con una fuerza que genera un momento. con una fuerza que genera un momento. Bien. ¿Y el tema que estamos viendo, cómo se llama? Se llama corte. Bien, maravilloso. Entonces, ¿cuál va a ser esa fuerza? Ahí está. Está bien lo que está diciendo. ¿Qué tengo aquí No, que todavía no vi? una Bueno, fuerza de corte que genera un momento. exactamente. Como bien dijo Juan Pablo, tengo este par de cortes que no es más que una cupla. Entonces, a partir de estos cortes, genero un momento que va a ser, vamos a ponerlo acá, MQ, que es Q por diferencial de X, que ¿qué va a tener que ser igual? Va a tener que ser igual al diferencial de momento. ¿Para qué? Para que me quede todo en equilibrio. Ahora, bien. Si yo veo, vamos a hacer de vuelta el ojito. Si yo veo desde acá, ¿qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo la sección de frente que, para confusión de todos, también es rectangular, entonces parece que esto es la misma sección. No, esto es un pedacito de barra, esta es la sección de la barra. Y tenía, como dijimos antes, el corte en Z. ¿Se acuerdan que teníamos eso? Ahora, ese corte en Z vamos a ver que lo que hace, en términos de tensiones, es generarme sobre esta cara que estoy dibujando acá a la derecha, tensiones tangenciales de alguna forma, tau, Z, que es lo que yo voy a estar analizando. ¿Cómo hacen estas tau para equilibrarme las tensiones generadas por el diferencial de momento? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que hace Q para equilibrarme este diferencial de momento? Solo que lo expresé en términos de tensiones. ¿Ok? Entonces, ahora lo voy a dejar dibujado más lindo después de todo esto. Sacamos estos diagramas feos que no parecen lineales, pero lo son. Está exactamente dibujado lo mismo que dibujé yo. Está el diferencial de tensiones y eso es lo que me equilibra el tau. En realidad, el diferencial de momento me equilibra el corte, el diferencial de sigma, por lo que el diferencial de sigma me va a equilibrar un tau, que es este que yo estoy representando acá de alguna forma que todavía no entendemos bien cómo se calcula. Bien, vamos a avanzar un poquito más y a pensar qué es lo que pasaría, porque nosotros no nos olvidemos que teníamos una sección que no era esto que está acá, sino que tenía cortecitos. Entonces yo había dividido esta sección maciza o una única barra en 4 barras y quería ver qué es lo que pasaba en esta interfase, digamos, o qué es lo que tenía que pasar para que las 4 barras se comportaran como una sola. Bueno, vamos a ver en 3D un poquito cómo es el diagrama de tensiones debido al diferencial de momento. Bueno, acá lo llamaron diferencial de sigma m. Podría también ser sigma de diferencial de m, no importa. Entonces, si nosotros vemos en 3D, ¿por qué lo vemos en 3D? Bueno, para ver esta parte de acá, para entender un poco más cómo funciona todo. La barra, este es el eje X de la barra, a ver si me sale dibujarlo. Este es el eje X. Entonces la barra sigue para allá la barrita. Uy. Y esto que estamos viendo acá, problemas técnicos, ahí está. Esto que estamos viendo acá es la sección de la barra. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, en la que habíamos llamado barrita 1 versus lo que pasa en la barrita 2.
Bueno, si nosotros agarramos y asumimos o queremos llegar al caso en que todas estas 4 barras se comporten como una sola, vamos a tener este tipo de diagrama de tensiones, donde no es más que esto que está acá llevado a 3D. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto perpendicular, esta es una prolongación, digamos, de la sección. Esto es como dibujar una línea acá, pero en 3D. Este rectangulito es como si fuera la sección. Y yo dibujo acá las tensiones de compresión en la fibra superior y las tensiones de tracción en la fibra inferior. Y después lo uno linealmente porque justamente estoy diciendo quiero que se comporte como si fuera una única barra. Ahora bien, si no existiera ninguna condición de vínculo, la llamaría, o de borde, o una condición entre la barra 1 y la barra 2, ¿sería esto posible? Bueno, veámoslo. Tenemos la barra 1 que tiene todo este diagrama de tensiones. Ustedes ven, creo que resulta bastante evidente, si no me dicen por favor, pero me parece a mí que es bastante evidente que todo ese volumen, que voy a tratar de marcar un poquito más, esto, ahí está, que desemprolijándolo lo marqué, es un volumen de tensiones mucho mayor al que tengo aplicado sobre la barra 2. Que también a los fines de mantener la desprolijidad voy a marcarlo. Sobre la barra 2 tengo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiera ninguna relación, si cada una de estas barras se comportara independientemente, ¿qué se les ocurre que pasaría con la barra 1? ¿Se mantendría ahí o se movería? Medio raro lo que quiero decir, pero yo lo que me imagino es esto. Imaginen que mi mano superior es la barra 1 y mi mano inferior es la barra 2. ¿Ok? Y las tengo acá pegadas. Y yo quiero ver qué pasa en mis palmas. Eso es lo que me interesa. Ver cómo hago para relacionar la barra 1 con la barra 2 a partir de tensiones tangenciales en las palmas para que se comporten como un conjunto. Entonces, si yo no tuviera ninguna relación de ninguna solicitación al medio, ninguna conexión entre las dos barras, bueno, yo si empujara un poco más, porque es lo que estoy haciendo, ¿no? Este diferencial de tensiones celeste empuja para allá, en X negativo, un poco más a la parte 1 que lo que empuja esta parte roja, este volumen de tensiones, a la parte 2. Entonces, si yo veo que no hay ninguna relación entre 1 y 2, son barras independientes, empujo más a 1 que a 2 y ¿qué voy a ver? Bueno, voy a ver que se desliza una respecto a la otra y ya. ¿Bien? Ahora, eso no sería el comportamiento que tiene una única barra en lugar de 4. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Bueno, quiero ver qué es lo que pasa en las palmas de mis manos, es decir, entre las barras 1 y 2, para lograr que se comporte como una única barra. Y para eso lo que les digo así como algo divertido, si apretan un poco las manos, ustedes, y tratan de empujar, esto es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, van a ver que no se pueden mover si no hacen demasiada fuerza. Entonces, eso que logramos a partir de apretar las manos es lo que queremos ver que esté pasando entre las barras 1 y 2. En esencia es eso mismo. ¿Esto me lo siguen? Si me siguen esto, ya estamos a un pasito de entender este tema. Sí, sí, se entendió. Bien, perfecto, gracias. Entonces, lo que decimos es básicamente esto que está acá. Yo tengo mi barra 1, esta es mi barra 1, la partecita mi barra 1. ¿Y qué tengo? De un lado tengo el sigma debido al momento, a este momento, que es este sigma. Del otro lado tengo el sigma debido al momento, que es este momento, que es este sigma, más un diferencial de sigma, que es el que me está poniendo todo, que es este diferencial de sigma debido a este diferencial de momento. Y lo que dijimos es que quiero ver qué es lo que pasa en la palma de mi mano, en la parte de abajo, en el contacto entre la barra 1 y 2. Eso lo voy a partir de ese tau, voy a poder equilibrar este diferencial de sigma. No sé cómo iba a seguir. Bueno, a partir de ese tau voy a poder equilibrar mi diferencial de sigma. Esto es en esencia lo que calculamos cada vez que hacemos cálculos con ese muchacho que ya vamos a hablar, sobre el cual vamos a hablar, que es Juravsky, para obtener tensiones tangenciales en una sección. Esto lo calculamos. Calculamos las tensiones acá abajo, en la
interfase, llamémosla, entre las barras 1 y 2 o entre dos partes que resbala una respecto de otra o que evitamos que resbale una respecto de otra cuando se me genera este efecto de flexión variable o corte. Insisto, si acá estamos bien, venimos bastante bien. Pero si no entienden algo, me preguntan. Y sigo avanzando para no aburrirlos con tiempos de espera innecesarios. Deténgame cualquier cosa. Entonces, vamos a ver lo que dijimos. Tenemos, esta es mi barrita 1, tenemos este diferencial de sigma m. Si alguien iba a hablar. No, perdón, Cristian, ¿podría mostrar la diapositiva anterior? Un segundito. No, me cuesta entender que vaya en ese sentido el tau, la tensión tangencial, como para equilibrar el momento de ahí arriba, ¿no tendría que ir para el otro lado? O sea, ¿entendés lo que digo? Sí, más o menos sí. Pensalo, no lo pienses en tema momentos, pensalo Ok. a partir de pensar en fuerzas tal vez, y hace por más que, bueno, a vos no te ven en la cámara, así que podés hacerlo y nadie te va a acusar de ridícula. Agarrá y pone tus manos así juntas, ¿ok? Si vos no las apretás, y vos haces un diferencial de sigma en la mano de arriba respecto a la mano de abajo, bueno, se me va a desplazar y ya. ¿Ok? Ahora, si vos apretás, es decir, generás alguna clase de contacto que no sea perfectamente, que pueda deslizar libremente, entonces ahí vas a generar una tensión o un esfuerzo entre las palmas de tus manos. ¿Ok? Es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una reacción hacia allá, que está haciendo la mano de abajo sobre la mano de arriba, para que no se te mueva para adelante. O bueno, Sí, ahí como volví a ver sí, ahí creo que lo vi. Claro, para equilibrar tendría que ir para ese lado. esto Bueno, creo que lo vi, ¿eh? Ok, bien. Esto podríamos pensarlo para, en realidad, acá lo dividimos en 4 barritas discretas y con un tamaño considerado, pero podríamos hacerlo para pedacitos, ¿entendés? O sea, podríamos agarrar y cortarlo acá, y más chiquito. Y cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y vamos viendo esos tau que se van generando entre cada una de esas partecitas que vamos cortando. Y ahí vamos viendo cómo se me va equilibrando todo. Felipe, ¿querés decir algo? Cuando vos ves fuerzas en la figura 1, solicitaciones, el corte equilibra el diferencial de momento o el diferencial de momento equilibra el corte, como quieras, se equilibran entre ellos. Y ahí sí hablamos de diferencial de momento. Ahora, cuando vos pasaste ese diferencial de momento en un diferencial de sigma, lo que tenemos que equilibrar ahora es un diferencial de sigma. Ya no existen cortes, ni momentos, ni diferenciales de momentos. Existen sigmas y diferenciales de sigma. Entonces vemos la figura 2 abajo a la izquierda y ahí vemos que falta algo para equilibrar el diferencial de sigma. Entonces pensás diferencial de sigma. ¿Cómo equilibro ese diferencial de sigma? Por un tau. No pienses más en cortes y momentos, pensá en tensiones. Buenísimo, perfecto. Gracias. No, nada. Gracias por preguntar. Bueno, cualquier otra duda que surja, por favor, consulten. Bien, entonces si estamos con esto, vamos a volver acá un poquito. Tenemos, entonces, la barrita 1. Esta es mi barrita 1. Y solo como me gusta tratar dibujos, lo voy a poner acá. Tenemos el volumen de tensiones que está aplicado sobre la barrita 1. ¿Y con qué dijimos que lo equilibrábamos? Con las tensiones que se me generaban sobre la palma de la mano. ¿Qué eran? Eran tau. ¿Ok? ¿Y en qué sentido y dirección y sobre dónde estaban aplicadas? Ya se los dije, ya lo vimos antes. Sobre la cara inferior, digamos. Ok. Ahí Joaquín dice sobre la cara inferior, que bueno, es esto que trato de dibujar acá. Sobre esa cara están las tau, que no puedo dibujar porque no me da el dibujito, ¿no? Si yo viera desde acá abajo, vería de vuelta esto, y ahí vería las tau, que me equilibran el sigma. Esto es sigma y esto es tau. ¿Ok? Y ahora les pregunto, ¿por qué no podría tener directamente acá arriba tensiones tangenciales?
Porque también podría ser válido, ¿no? ¿Por qué no tengo tensiones tangenciales ahí arriba para equilibrar este diferencial de sigma? ¿Por qué las tengo abajo? Porque es una superficie exterior, creo, la parte de arriba. Y tiene que estar libre de tensiones. Ok, fantástico, muy bien. Voy a volver a mis manitos porque es lo mejor que tengo en este momento. Si vemos las dos manos juntas, ¿qué está haciendo? Está resbalando la de arriba respecto a la de abajo. Ahora, yo no quiero que resbale la de arriba respecto a la de abajo. Pero mis sistemas son solo estas dos barras. Acá arriba no tengo nada, como bien dijo Joaquín. Entonces, no se me pueden generar tensiones acá arriba. Acá no hay nada. Hay vacío, no sé. Llámenlo como quieran. No hay nada. Entonces, las únicas tensiones que se me pueden generar es en lo que yo estoy viendo, es decir, en las palmas de mis manos, la zona de contacto entre las cosas que estoy analizando. ¿Ok? Arriba no puede haber nada. Lo mismo aplica para esta partecita de acá al costado y para esa que no se ve de ahí al costado. ¿Por qué? Bueno, porque acá está libre. Serían, de vuelta, como esta parte y esta parte. Ahí no estaba tocando con nada. Entonces, simplemente no hay tensión tangenciales ahí. Solo está en la zona de contacto entre la barra de arriba y la barra de abajo. Y eso es muy importante. El tema de bordes libres, que es como se llama, o superficie libre, como bien dijo Joaquín, es muy importante. Entonces, si no lo entendieron, de vuelta, pregúntenme. Son un montón de conceptitos que hay que ir incorporando. Voy a borrar esto, que no me gusta cómo quedó. Y ahora, entonces, dijimos, aparece la tensión tangencial, que yo dibujé con flechitas rojas, para equilibrar el diferencial de sigma m. ¿Y cómo calculaba este tau? Que este es el tau que calculaba. El nombre de ese error que les dije era Juravsky. Que no se dice Jourafsky, se dice Juravsky. Creo que Felipe tiene alguna clase de problema con la pronunciación de los nombres de gente extranjera, porque siempre hace mucho hincapié sobre estas cosas, pero bueno, yo medio para seguir el legado sería, lo sigo diciendo. En realidad mi problema con los nombres extranjeros nació cuando en clase un alumno dijo Cauchy y el resto de los compañeros como que medio que se rieron de que estaba pronunciando Cauchy. Y yo le decía, pero ¿por qué lo criticás por decir Cauchy y después decís Steiner? Como que o decimos todo mal o decimos todo bien. No tengo problema en pronunciar mal, pero pues no juzguemos cuando la gente lo hace. El comentario de abajo no solo es por tema de pronunciación, es tema de que el tipo es ruso, se escribe en cirílico, entonces cuando lo van a buscar en libros, Juravsky está escrito con Z, con B larga, con J, cualquier cantidad de letras, porque nadie sabe cómo escribir cirílico, cada uno lo tradujo a nuestro lenguaje como quiere. Entonces, el nombre Juravsky aparece en distintos libros y distintos apuntes de distintas formas, simplemente para que sepan. Puede aparecer de muchas formas. Y me acuerdo, en mi cuatrimestre creo que había alguien de Ucrania, una chica que era de Ucrania y nos dijo cómo se dice el nombre. Juravsky. Así que si a alguno le da curiosidad, está grabado eso. Sí, era ucraniana. Y se pronuncia más o menos Juravsky. Yo tengo problemas con la pronunciación, en parte porque mi marido estudia canto y fonética, etcétera. Cada vez que busco una palabra, hay un programa, perdón, totalmente fuera de estabilizados. Hay una página que se llama Forbo con B corta, que vas a buscar palabras, cómo se pronuncian en realidad, y tenés la palabra que quieras pronunciado por gente fuera del país, si les interesa la pronunciación. Estoy gastando tiempo valioso en cosas muy poco importantes. ¿Cómo se llamaba la página? Forbo con B corta. Gracias. Bueno, bien. Entonces, acá está nuestro amigo Juravsky, o bueno, más o menos así se pronuncia. Y Juravsky lo que me decía es que las tau las voy a calcular a partir de esta relación, que la decimos como queso sobre jabón, o otra que aprendí el cuatripasado yo, quiero ser un buen ingeniero, donde cambiamos el J por la I. Depende qué tan buenos ingenieros quieran ser, usan esta, y si les gustan mucho los sándwiches usan esta, es lo mismo. Pero para que se lo acuerdan es bastante simpático, si quieren habilitarlos. Y ahora quiero detenerme un poco en qué es cada uno de estos términos. Bueno, Q, ¿qué es? Necesito que me respondan rápido, así agilizamos la clase, vamos. Esto es fácil. El corte. Bien, maravilloso, forward. ¿Qué corte? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan que teníamos un corte en Z aplicado? Bueno, ese es el corte que me va a estar dando las tensiones tangenciales y que es el que voy a estar metiendo en esta ecuación de Schwarzschild. ¿Qué es? Vamos con los términos más sencillos. ¿Qué es B? Bueno, B está indicado acá arriba. Es el espesor de lo que yo estoy cortando. Espesor. Como está indicado acá arriba. Y ya que estamos, esto está en el denominador, este B está en el denominador, porque lo que hace Schwarzschild es hacer toma un promedio, a ver, dice que es válido establecer que las tensiones tangenciales a lo largo del espesor van a ser uniformes. Entonces, dividir por B es como uniformizar en el espesor las tensiones tangenciales. Esto tiene unas implicancias como, por ejemplo, que si es muy grande el espesor, bueno, ya deja de ser válido esto porque podemos tener algunas zonas si esto fuera, por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, una sección, algo así. Bueno, ya no, me cuesta decir que la tensión tangencial que tenga acá va a ser la misma tensión tangencial que tenga acá o la misma que tenga acá. ¿Qué sé yo? No sé, ya es más difícil asumir eso. Entonces, que el espesor esté dividiendo implica que estoy dividiendo todo por el espesor. Bueno, sí, que estoy haciendo un promedio en el espesor de las tensiones tangenciales. Cris, una pregunta. Sí. Es el espesor de la cara inferior, ¿no? Bueno, en este caso es igual, pero es el Claro, espesor. En este caso es igual, pero está bien la pregunta, ¿es el espesor de lo que me está separando? ¿Cómo lo digo? Es el espesor de lo que me está separando la barra 1 de la barra 2, ¿ok? Perfecto. Sí, Después vamos a ver que no es tan sencillo de ver esto, así que está buena la pregunta. Para el ejercicio que vamos a ver a continuación va a estar divertido pensar un poquito de eso. Bien. El J, que era, bueno, en un momento de inercia, pero inercia, y respecto de qué eje, bueno, respecto de Ln de diferencial de momento. ¿Ok? Entonces, como este diferencial de momento tenía como línea neutra el eje Y, ¿se acuerdan? Entonces, es respecto del eje Y, principal de inercia de lo que sería todo el rectángulo grandote. Y después me queda el término más conflictivo, en general, bueno, este es bastante conflictivo. El siguiente más conflictivo es el S asterisco S, que ese es un momento estático y es el momento, lo voy a anotar para que quede, momento estático. Lo voy a definir para este caso en particular de la barra 1 respecto de Ln. Esto de la barra 1 puede ser reemplazado para un caso más genérico por D, si me permite escribir esto, okay. Puede ser reemplazado por de la parte que resbala. ¿Bien? ¿Qué quiere decir la parte que resbala? Bueno, vuelvo a mis manos. Barra 1 estaba queriendo resbalar respecto a la barra 2. Eso es lo que yo voy a calcular. Es el momento estático de la parte que resbala, que en este caso es esta seccioncita de acá, respecto de la línea neutra del diferencial de momento. Bueno, también del diferencial de momento. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Si estamos bien, ya entendimos entonces que estamos calculando las tensiones tangenciales de acá abajo, que son las que me equilibran el diferencial de sigma, que surge el diferencial de momentos. El diferencial de momentos surge porque tengo corte, y que ese corte al mismo tiempo me va a generar tensiones tangenciales en esta cara, y que esas son las que me interesa calcular. A mí lo que me interesa es ver las tensiones tangenciales que tengo distribuidas a lo largo de la cara esta celeste que está marcada acá y que yo estoy pasando por el láser como loco por acá arriba. Entonces, ¿qué usamos para poder obtener las tensiones tangenciales en esa cara celeste?
Les doy una pista, lo mencionamos hace poco hablando de... Ah, no lo mencionamos, lo mencionó Felipe hace poco. Sí. Cauchy o Cauchy, sí. Exactamente. Entonces, Cauchy, que es lo que me dice... Perdón, no voy a decir Cauchy más, voy a decir Cauchy. Cauchy lo que me dice es esto que está acá, que a menos que alguien me pregunte algo, después lo voy a escribir de última. Es eso mismo que está ahí. Me dice, por Cauchy, lo llevo a la sección celeste, ok. Ah, bueno, demonios. Vamos a borrar todo y listo. Por Cauchy lo llevo a la sección celeste y, como ven, lo estamos llevando con esta flecha verde y vemos que si esta tau converge a esta arista, si el azul converge a esa arista, la verde también tiene que converger. Vamos a representarlo en un cubito elemental. Si voy a tratar de hacerlo en 3D. Después si me sale mal, me vuelvo al 2D. Tenemos eso. Bueno, para que se vea bien el dibujo lo voy a dibujar de arriba. En este caso no aplica. ¿Ok? Es solo para entender lo que me dice Cauchy y recordarlo más que nada. Si yo tengo una tensión tangencial de este estilo, en esta cara voy a tener una tensión tangencial que apunta hacia arriba, hacia la misma arista. ¿Ok? Si yo tuviera, en cambio, una tensión tangencial, vamos a dibujarlo en otro lado. Vamos a hacer acá. Si yo tuviera, por ejemplo, esta tensión. Vale, qué tonto. Si yo tuviera esta tensión tangencial acá, ¿cómo va a ser en esta cara, que estoy marcando acá con un puntito, la tensión tangencial? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Perfecto. Eso es lo que me dice Cauchy. ¿Ok? Entonces, por eso sé que si esta tau tiene que ir para adentro para equilibrar este diferencial de sigma, el verde, el que tenga la sección celeste va a ser el verde. Bien. Entonces, ¿hasta acá estamos bien o tenemos alguna duda? ¿O podemos avanzar con el primer ejercicio de todo este tema? Estás desmuteado, Felipe. ¿Qué crees? Sí, estaba esperando a ver si alguien quería preguntar antes de interrumpirlo. Simplemente para remarcar lo que ya dijo Cristian, pero porque después sucede, siempre que habló de líneas neutras, es línea neutra del diferencial de momento o también llamada línea neutra del corte. No tiene nada que ver con la línea neutra de flexión. No se confundan porque siempre pasa que como esto está asociado a la flexión, cada vez que tenemos corte tenemos flexión, hay una línea neutra para flexión y otra línea neutra para el corte, o mejor dicho, para el diferencial de momento. No confundan las dos cosas, son dos cosas distintas.